Listo. Entonces, en la pestaña de parámetros productivos, la idea fue establecer las bases en las que pues, valga la redundancia, nos íbamos a basar para realizar el proyecto en cuestión de parámetros. Entonces, para empezar, hice la primera tabla que habla de como tal en las diferentes etapas cuáles son los pesos iniciales, los pesos finales, la duración, el alimento en porcentaje de proteína pues, que se les tiene que dar en cada una de las etapas. Y pues en las etapas tenemos la etapa de reproducción, que pues claramente habla de lo que son los reproductores, ya pues a peso adulto. La etapa de incubación, lo que son la parte de los huevos, cuando nacen y ya tienen el saco vitelino y necesitan reabsorberlo, esta sería la etapa de reabsorción. La etapa de reversión, cuando se les empieza a dar el alimento reversado, y la etapa de levante, que es la etapa donde queremos que estos alevines lleguen a 1 gramo. Entonces, por eso, esta tabla tiene el peso inicial, que en reproductores sería 300 gramos, el peso inicial en la etapa de incubación, ya como tal del huevo, en reabsorción lo que es la larva, en reversión sigue siendo lo que es la larva, que se lleva hasta un peso de 0,5 gramos, y el levante sería de 0,5 gramos a 1 gramo. Esta sería la duración en días, de cuánto dura cada una de las etapas. Aquí no estamos teniendo en cuenta la duración de los reproductores, porque pues eso depende del sistema que se vaya a implementar, pero pues sí tenemos en cuenta la duración en días de lo que es la reabsorción, la incubación. Entonces asumimos que durante 4 días se van a estar incubando los huevos, durante 3 días las larvas que hayan nacido, esos huevos van a estar reabsorbiendo el saco vitelino, van a durar 25 días en reversión y 14 días en levante para un total de 46 días. El alimento que se les va a suministrar en la etapa de reversión va a tener un 45% de proteína, va a ser el alimento reversado, y en levante va a tener un 32% de proteína. Para el tema de la mortalidad, que es la segunda tabla, también va a estar por cada una de las etapas. Entonces asumimos que en reabsorción, o sea, cuando ya nacieron, ya eclosionaron, se va a morir un 20%. Entonces por eso aquí es como 0,2. En la etapa de reversión tenemos una mortalidad del 40%. En la etapa de precría, que sería como el levante, también tenemos un 40%. Aquí se pusieron datos de preengorde y engorde, pero eso no lo usamos para el tema de los alevines, pero pues lo puse acá, sí se hacía para temas de engorde, pero no usamos engorde de tilapia en este momento. Y en el tema de los reproductores tenemos que un 5% de mortalidad en total. Esos son los parámetros establecidos como por literatura, los que usamos para este estudio. Claramente eso puede variar dependiendo de la producción que uno tenga, dependiendo de donde uno esté ubicado, la calidad de agua, de muchos factores. Entonces puede ser o menor o mayor, ¿cierto? Pues para la cantidad de peces por sistema, tenemos que hay diferentes densidades de siembra. Entonces, para lo que son las incubadoras, en un sistema semi-intensivo se podrían poner 25.000 huevos por incubadora, o intensivo hasta 50.000. En el tema de larvas por metro cúbico se pueden como insertar hasta 1.000 larvas por metro cúbico en lo que es un sistema semi-intensivo. Cuando ya están en precría y levante, pasan de 250 larvas a 30 larvas por metro cúbico. Ya en engorde, como dije, aquí no usamos engorde, pero pues ahí tenía el dato de engorde, solamente 8 peces por metro cúbico en un sistema semi-intensivo. Aquí aplicamos solamente el sistema semi-intensivo porque no conocemos la calidad de agua ni como las condiciones que se tienen allá. Por eso se aplicó ese sistema, no se aplicó intensivo, sino semi-intensivo. Aquí otra vez tenemos como un resumen de lo que son los diferentes ciclos. Cuando está, por ejemplo, la incubación, entonces la duración en días de 4 días, cuando es larva, cuando hace la reversión, cuando se hace el cultivo antes del despacho, que es como el levante, y la duración en días, que serían 46 días más o menos, en promedio en el ciclo de producción de un alevín.
sea, desde que tengo el huevo en incubo hasta que saco ese alevín de 1 gramo, me va a demorar 46 días, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta pues los periodos de limpieza y desinfección de los estanques, que esos están resumidos en esta tabla. Entonces la desinfección pues se demora de 3 a 5 días, promedio 3, la siembra en 1 día y el desove pues puede tener una duración de 8 días desde que yo sembré los reproductores hasta que voy y hago como tal la pesca de los huevos. Y ya eso sería como el resumen de esta pestaña. Pues igual aquí hay un gráfico como que resume un poco lo que es el ciclo productivo pues del alevín de tilapia. Entonces tenemos los reproductores que nos van a poner por medio del cortejo y reproducción unos huevos. Se va a hacer una recolección de los huevos que se van a incubar, van a nacer, se van a reversar con la hormona 17-alfa-metiltestosterona para que solamente queden machos, y estos alevinos revertidos ya van a pasar a preengorde y se van a vender a 1 gramo. Es básicamente como que aquí se establecen los parámetros productivos que se van a usar en el estudio. Entonces en la pestaña de estanques y tanques se hizo como una especie de resumen de los estanques y tanques, valga la redundancia, que tenemos disponibles, clasificados pues por letra como para que fuera más fácil su identificación. Entonces tenemos que en el área de laboratorio, la A, tenemos incubadoras, tenemos 12 incubadoras, cada una con una capacidad de 7 litros. Aquí solamente pongo, en la parte de arriba solamente tengo lo que son las medidas de cada zona. La parte B son los estanques rectangulares de geomembrana, los tanques rectangulares de geomembrana que están en la parte de afuera del laboratorio. Tenemos 4 de 78 metros cúbicos y tenemos otros 4 de 40 metros cúbicos. Acá está el total en metros cúbicos de la suma de lo que serían estos 4, cada uno de 78 metros cúbicos, entonces para un total de 312 metros cúbicos. Lo mismo en la parte de los rectangulares de 40. En el C tenemos que circulares son los que están en la parte de abajo, que hay 30 de esos tanques circulares de geomembrana, cada uno con una medida de 14,6 metros cúbicos, para un total de 438 metros cúbicos. Ya en la parte de la derecha tenemos las medidas de los estanques en tierra. Entonces tenemos los estanques en tierra grandes de la parte de arriba, con un promedio cada uno de 330 metros cúbicos, y hay 9 de estos. En la parte de abajo tenemos 2 secciones de estanques en tierra pequeños, cada uno con un promedio de 173 metros cúbicos, en total hay 18, pero divididos en 2 secciones, entonces asumimos que es 9 arriba, 9 abajo. Tenemos un estanque en tierra en la parte derecha, y en la parte de arriba hay 2 de estos, cada uno de 897 metros cúbicos. Y tenemos lo que es, en el hangar teníamos unos de fibra de vidrio que son de 80 metros cúbicos cada uno, y hay 3 de estos. Y tenemos otros en geomembrana, también de 80 metros cúbicos, 3 también, pero estos están ubicados en la parte del hangar, que queda como tal al otro lado. Uh-huh. Entonces, para la pestaña de reproducción es como se hizo a gran escala lo que sería un flujo de producción en 3 años. O sea, se hizo a 5 años, pero hay un corte en el año 3 debido a que se hace un recambio total de reproductores al tercer año. Esto se hizo para fines de este estudio, no quiere decir que así vaya a ser como tal el ciclo de producción, ya que se iba a hacer como tal un ciclo de producción en el momento en que se hiciera el estudio como tal físico de allá de CRT, que se vieran las condiciones como pues, ambientales y todo lo que tiene que ver como el estado físico como tal de la producción, para hacer la producción escalonada. Esto solamente fue un estudio de eficiencia según los parámetros que tenemos y según las medidas que nos dieron de los estanques que tienen, asumiendo que todo está en buenas condiciones para producir un sistema semi-intensivo, pero pues con el fin de ver la eficacia
pues económica también, por eso se hace el corte en el tercer año, viendo qué pasa si cambiamos todos los reproductores en el tercer año. Ya que Entonces, generalmente esto no se hace con ese corte tan drástico, pero como pues el fin de este estudio fue hacer como un estudio de viabilidad, tanto de medidas como de costos, pues se hizo de esta manera. entonces una pregunta. Entonces, en esta tabla que se está viendo ahorita de color amarillo, que dice reproducción, tenemos un eje X que dice 1, 2, 3, 4, 5 hasta 500 algo. Y tenemos un eje Y a mano izquierda que dice 1, 2, 3 hasta 9, Sí. que es del 1 al 9. Bueno, entonces voy a empezar. Digamos, cada una de estas está separadas, sí, pero se correlacionan. Sí. Entonces, ¿por qué aquí hay 9? Porque este es el número de estanques que yo usaría para reproductores. Entonces, digamos que por eso esta primera se llama reproducción. Entonces, vamos a asumir que estos 9 u 8 van a ser estos de arriba. ¿Sí? Que aquí son 9, ¿sí ves? Pero yo solo usé 8 de estos de 330 metros cúbicos. Ok. Entonces yo usé 8. Aquí tenemos 8. Vamos a tener un periodo de limpieza de 3 días, por eso en la parte, este eje son los días. Entonces empezamos el día 1. En el día 1 yo voy a empezar a hacer la limpieza de 2 de estos estanques. Entonces el día 1, me demoro 3 días haciendo esta limpieza. El día 4, que es el día de color naranja, va a ser el día en que yo siembre estos reproductores en ese estanque, que ya está limpio, previamente desinfectado. Estos reproductores se me van a demorar 8 días en un periodo de acostumbramiento, pues van haciendo ahí como su cortejo. Las tilapias suele hacer, en estanques sin tierra suele hacer una especie de nidos en el fondo. Entonces, como este periodo de acostumbramiento. En el día 13, o sea, pasados ya 8 días desde que sembré, voy a hacer una colecta. Entonces voy a colectar los huevos que estos reproductores han ido incubando pues, a lo largo del tiempo. ¿Y por qué digo incubando? Porque la tilapia, las hembras, cuando se reproducen, tienen los huevos en la boca. Entonces esta recolección lo que va a hacer es que yo tome a las hembras y les saque los huevos de la boca, o si ya hay larvas, pues también sacarle las larvas de la boca y las lleve por consiguiente a la etapa de incubación. Entonces esta primera tabla me habla de la etapa de reproducción y cosecha, mientras que esta segunda tabla ya me empieza a hablar de las incubadoras que tengo disponibles. Entonces, como ya mencioné anteriormente, yo tengo 12 incubadoras, ¿cierto? Sí. Entonces por eso hay 12 espacios acá. Okay. Entonces, yo asumiría que en esta primera etapa, por ejemplo, en esta primera cosecha de 2 estanques, yo aquí solamente estoy cosechando 2, recogí 46.586 huevos, que divido en estas 4 incubadoras y que se me van a demorar 3 días en periodo de incubación. ¿Sí? Cuando se acaba este periodo de incubación, yo las llevo a unas bandejas. En estas bandejas, estas larvas me van a absorber el saco vitelino. Ok, entonces entiendo. Arriba, amarillo, reproducción, limpieza de los estanques. Abajo, los azules, la tabla azul es las incubadoras. Sí, y la tabla verde. Y la tabla verde son bandejas. Bandejas, ok. Entonces, en estas bandejas, estas larvas van a tener un saco vitelino, van a estar ahí. Ese saco vitelino es como una especie de comida de reserva que ellas tienen apenas nacen, porque ellas no pueden todavía comer porque no tienen como tal boca. Entonces de ahí van a absorber nutrientes para sobrevivir esos días, ¿cierto? En esta bandeja, si ves que esta bandeja empieza en el momento que esta incubadora termina. Sí, que es como el ciclo 3, llamémoslo, del azul, entonces la verde, que es las bandejas, en el ciclo 4. Pues después, bueno. Sí, o sea, podría decir como que sí. estos 3 días duró en la incubadora.
Y el día 16, entonces yo ya la paso a bandeja. A bandeja, listo, entendido. En la bandeja, aunque pues no es tanto de pasarlas porque de la misma incubadora ellas caen a una bandeja, pero bueno, yo en esa bandeja las tengo que tener. Asumo yo entonces que para estos fines yo voy a usar 24 bandejas, ¿cierto? En estas bandejas me van a durar 4 días, ¿sí? Sí. Aquí ya cada una ya tienen la mortalidad, entonces por eso van disminuyendo el número. Entonces, digamos, de estas 46.586, al final solo me quedan 37.262. Sí, o sea, ahí se van aplicando las mortalidades. Y por eso tiene que haber esos ciclos repetitivos en las, tanto en bandejas como en las incubadoras, que se repiten tipo escalonado, pues para que haya un suministro constante. De acuerdo. De bandeja, entonces, yo ya paso como tal a estanque. Que es la tabla morada. Exacto. Okay. Entonces yo voy a hacer uso de 18 estanques. En esos 18 estanques van a durar un periodo de 24 días. En estos 24 días, yo asumo que estos alevines van a llegar a un peso de 0,7 gramos o 1 gramo, pues eso depende del alimento que se les dé. Okay. ¿Sí? Pero entonces si es más, bueno, aquí digamos que aquí llegan a 0,7 porque aquí ya pasan a la parte de abajo. Okay. Entonces, en este estanque van a durar 24 días y ahí es cuando salen de 0,7 o para venta o para estanque de engorde a 1 gramo, que sí, es este rosado. Que es ya la idea final de la venta, que acá no es, como tú explicabas en un principio, no es vamos a producir para engorde porque cabe muy poca densidad, sino los alevinos de 0,7 a 1 gramo para venta a otras personas que van a hacer para engorde o lo que sea, ¿cierto? Sí, pero entonces, digamos, los alevines se sacan o de 0,7 o 1 gramo, o sea, es como se pueden sacar en esos rangos. De esos dos rangos, y hay dos precios. Exacto. Germán suele sacarlos de 1 gramo. Aquí yo por espacios los empecé a sacar de 0,7 un porcentaje, pero después utilizaba los otros estanques para llevarlos a 1 gramo en un periodo de 14 días más, aparte de esos 24, para ahí sí tener 49 días en producción. Digamos que serían 38 días. Sí, 24 más 14, 38. Sí, 38 más lo que pues fueron estos días en incubación en bandeja y eso. De acuerdo. Entonces digamos que eso ya es lo que muestra esta tabla en general con esos colores escalonados. Exacto. Entonces, pero entonces aquí yo hago las cuentas. Acá solamente está este periodo de más, por si acaso. Pero pues el estudio se hizo con base como en las capacidades que teníamos. De acuerdo, listo. Bueno, entonces la pestaña P1 Alevín fue la que me ayudó a hacer el cálculo de cuánto consumo del alimento va a tener un alevín, pues en caso de que esté sobreviva toda su etapa, todo su ciclo, a lo largo del ciclo productivo, cuánto me va a consumir de alimento, para después poder hacer el cálculo de, bueno, teniendo una X cantidad de alevines en producción, cuánto les tengo que suministrar de alimento, ¿no? Entonces, en P de alevines está el cálculo como si yo desde un principio en el día 1 tuviera 147.329 huevos que salen de 495 reproductores. Pero entonces se hizo la tabla P1 alevín con el fin de calcular solamente un solo alevín. Entonces en su etapa de huevo, este no va a tener consumo de alimento, claramente, porque apenas es un huevo que va a eclosionar. En la etapa de reabsorción, que aquí están días, entonces los 4 días de eclosión, 3 días de reabsorción, no va a haber consumo, ¿cierto? De acuerdo. Este es como un ejemplo de cuando tienen el saco viteli, ¿no? Así es como se ven. Entonces, al pasar de los primeros 24 días, para que
llegue a un peso de 0,6 gramos con un 15% de tasa de alimentación sobre el peso vivo del animal, va a tener un 0,015 de consumo de alimento en gramos, ¿sí? O sea, un alevín me va a consumir 0,015 gramos al día, en el día 8. Pero este consumo va a aumentar a lo largo de los días porque claramente va a haber un crecimiento. Entonces, durante estos 24 días, a partir de esos cálculos, este solo alevín va a tener un consumo de 1,3 gramos. ¿Sí? Ok. Que se traduce en 0,00135 kilogramos. ¿Sí? Okay. Calculo en gramos, en kilogramos. Listo. Si lo quiero llevar a 1 gramo de peso, entonces ya lo tengo que dejar otros 14 días, que en estos 14 días me va a consumir 1,716 gramos, más estos 1,3. ¿Sí me va a entender? O sea, me consumió estos dos. Sí. Durante 24 días me consumió 1,3, pero entonces como ya creció más, va a tener más consumo, entonces pues ya me va a consumir 1,76. Listo, entendido. Entonces, ¿yo por qué lo hice así? Porque si yo tomo que en estos 24 días va a comer reversadina, que es el alimento reversado, en estos 24 días, pues yo tengo que saber cuánto me va a consumir uno para poder, según el precio, saber cuántos bultos voy a necesitar. Que esa información está más adelante, pero pues digamos que de aquí sale la información de cuánto alimento necesitaría yo por larva. Y aquí pues está lo mismo, pero es como si yo desde el principio hubiera tenido 147,000 huevos y con mortalidad y todo, en un ciclo de 46 días me quedarían solamente 33,000 larvas que me consumirían esta cantidad de alimento y esta cantidad de alimento en kilogramos. Pero esto es solo un ciclo de reproductores. Es básicamente eso. O sea, es como un estanque de reproductores me va a producir esto y me va a consumir esto cada alevín en un periodo de 46 días. Ok, esa es como la tabla resumen de alimentación por alevín para llegar a los diferentes gramos de ya peso final para venta. Ok, exacto. De acuerdo. Entonces, en la pestaña de repro sin mortalidad, con mortalidad, vamos a tener una mortalidad del 0,05%, perdón, del 5% en los reproductores. Asumimos entonces que en un estanque yo voy a meter 200 reproductores y al final voy a tener solamente 190 si no hiciera ningún tipo de adición de nuevos reproductores. Estos cálculos son más que todo igual que la tabla anterior, que es el de producción de alevín. Es para sacar los cálculos de cuánto me va a consumir este pez por día, por semana y por mes y también por año. Y también con X peso, ¿cuál sería el estimado de huevos que me va a producir? Entonces, según el peso, pues va a tener cierta producción de huevos, ¿cierto? Es decir, entonces, que una pregunta, esa tabla a mano izquierda es proyectado a 3 años, ¿cierto? Para lo que son los reproductores, que llegan a un peso, comienzan con un peso de 150 gramos y llegan a un peso de 300... No. Llegan a un peso de 2,000 gramos. 2,000 gramos. Y a mano derecha... En 3 años. En 3 años. Y a mano derecha tenemos... la cantidad de huevos producidos. Que pueden producir esos mismos reproductores sin hacer ningún reemplazo con esa tasa de mortalidad del 5%. Exacto. Listo. Entonces aquí tenemos el estimado por días, asumiendo que voy a sembrar 200 peces con un peso de 151 gramos, con una tasa de alimentación del 1,5% en los primeros días, la cual va a ser reducida al 1%, y a lo largo del tiempo se va a mantener del 1% del peso vivo. O sea, yo lo voy a alimentar con el 1% de lo que me pesa el animal como tal. Entonces, va a haber un consumo de kilogramos al día. Voy a asumir que 200 peces me van a consumir 0,45 kilogramos al día.
y en la semana me van a consumir 2,74 kilogramos, lo que al mes se me traduce que estos 200 pesos me van a consumir 10,44 kilos, ¿sí? Pero esto es porque están de 150 gramos. Si seguimos bajando, vamos a ver que esto está por meses, que tenemos el mes 2, que compone estos días, ya habrá una disminución de animales. También va a haber un aumento en la biomasa porque van a pesar más. Ya no están en 150, sino 186. Va a haber un consumo que también va a ir en aumento, entonces cada vez van a comer más y más y más. Claro, que es como dependiendo de la biomasa que se tenga, las biometrías, va aumentando sí, el porcentaje de alimentación. Exacto. Nuestro año 2, donde estas tilapias ya van a estar pesando unos 500 gramos, más de 500 gramos. Ya hubo una mortalidad. Entonces, así hasta el año 3, que es cuando ya van a llegar a un peso de 2.000 gramos. De esas 200 ya solamente puede que tenga 130. Por eso se hizo aquí con mortalidad. Sin mortalidad es cuando yo sí mantuve como un número estable. Pero para cálculos pues unitarios usé la con mortalidad. Entonces decimos que al final, al mes del tercer año, me van a estar consumiendo 79 kilos de alimento. O sea, sí, wow, bastante. Y además... Y asimismo también hubo un aumento significativo en la producción de huevos, porque una hembra de 150 gramos me estaba produciendo 151 huevos. Sí. Pero pues como eran varias hembras, me producían esa cantidad total. Y así va aumentando, ya en el tercer año ya no está produciendo eso, sino ¿cuánto en total? 195.104 huevos. Una hembra me va a producir 150 huevos y al final asumimos que una hembra me va a producir los 2.000 huevos. O sea, asumimos que por peso me produce un huevo, ¿sí? Y al final estas hembras que quedan, que aquí solo quedan 97 hembras por la mortalidad, me van a producir los 195.000. Sí. De acuerdo. Las hembras incluso pueden llegar a producir más que eso, más que su peso, pero pues aquí me fui por lo bajo. Sí, claro, que es lo ideal, porque pues si uno piensa, como dicen los judíos, pensar siempre lo mejor, pero prepararse para lo peor. Para lo peor, exacto. Entonces aquí me fui por producción de huevo por peso, o sea que me produce, sí, 150 promedio y pasamos hasta 2.000. Sí. De acuerdo, listo.